Bueno, damos gracias al Señor porque podemos estar una vez más transmitiendo el mensaje de la palabra del Señor. Y hoy quería que meditemos justamente, probablemente el título les llamó la atención, esa cruz no es mía. Es lo que seguramente pensó para adentro, porque no lo dice la Biblia que él expresó, pero es alguien que seguramente como cualquiera de nosotros podría haber reclamado, enojado o protestado, diciendo esa cruz no es mía, como le pasó a Simón de Cirene. Y yo quiero hablar especialmente de esta persona, de este personaje bíblico, que si bien es cierto, en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, durante el trayecto al Calvario, hay muchos personajes para resaltar. Pero curiosamente, los evangelios sinópticos, esos tres evangelios que narran desde la misma perspectiva, los tres nombran a Simón de Cirene. Simón, un hombre que no solo menciona su nombre, sino que también dice que era de Cirene, un lugar, una ciudad sitiada al norte de África. Y probablemente nosotros no nos damos cuenta, pero esta descripción es muy importante para nosotros poder ver también que hay detalles que debemos nosotros tomar en cuenta, porque este personaje, Simón, si bien es cierto, en los tres evangelios solamente se lo menciona una vez, pero ¿cuántas enseñanzas podemos tocar o tomar o recibir nosotros de Simón de Cirene? Y por eso les invito en esta tarde a que meditemos con un corazón abierto a la palabra del Señor y también dispuesto a poder compartir, a poder transmitir el mensaje del Evangelio a tantas personas que lo necesitan también, así como Simón de Cirene. En este mensaje quiero resaltar la providencia de Dios, quiero resaltar la soberanía de Dios, el decreto de Dios, aunque pareciera ser un hecho casual que pasó con él, pero vamos a ver que Dios es un Dios de planes, un Dios de propósitos y un Dios que todas las cosas las hace con el único motivo que es para su gloria. Y en eso estamos incluidos nosotros, porque cuando Dios es glorificado en sus planes, nosotros somos bendecidos también. Así que les invito a que prestemos atención justamente a esta reflexión. Esa cruz no es mía. Para esto vamos a tomar lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Y narrando desde allí Jesús en sus últimas horas antes de ser crucificado, que tuvo que comparecer ante Pilato y luego ante Herodes. Y una vez que tuvo esta situación de juicio, Jesús fue sentenciado a muerte. Y fue justamente este momento en el cual se registra este hecho o este encuentro con Simón de Cirene. Pero como yo voy a citar únicamente el versículo 26, quiero, para entrar en clima, en atmósfera, que podamos nosotros tomar lectura desde el versículo 18, ¿sí? Una vez que ya Jesús había sido sentenciado a muerte, pero surge esta discusión o esta tensión allí entre Pilato y el pueblo, y dice lo siguiente, versículo 18 de Lucas 23. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Dice el versículo 19, había sido echado a la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les envió otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Les hablaba tratando de persuadir a esta multitud para tratar de soltar a Jesús. Pero vemos nosotros que justamente dice: les soltaré pues después de castigarle. Y tenía la necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Estaba pronto a llegar la fiesta de las Pascuas allí en Jerusalén, y esta era una costumbre que los romanos tenían justamente para congraciarse con aquel pueblo. Versículo 18 dice: mas
Toda la multitud gritaba, dio voces diciendo, fuera con este, crucifícale, suéltanos a Barrabás. Este había sido acusado por sedición y homicidio. Pero ¿qué dice el versículo 21? Cuando ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle, él les dijo por tercera vez, pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito, ninguno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos, todo el pueblo, instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado a la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a voluntad de ellos. Y aquí aparece el versículo 26 de nuestra reflexión en el día de hoy. Y llevándoles, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y las mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Muy curioso lo que vemos aquí. Después que Pilato entrega a Jesús para ser crucificado, aparecen otros personajes, incluso seguidamente en el contexto. Aparece una multitud del pueblo, aparecen mujeres haciendo lamentación y lloro por él. Aparecen más adelante también dos ladrones, malhechores que iban a ser crucificados con Jesús, pero no dicen sus nombres. Luego también aparecen los soldados en escena y tampoco se mencionan los nombres de ellos. Y concluye esta historia con un centurión reconociendo que Jesús era un justo, pero tampoco se dice el nombre del centurión. Luego que Jesús muere, recién hace mención a un hombre piadoso llamado José de Arimatea que iba a llevar el cuerpo de Jesús a la sepultura. Pero en este proceso de salir desde el lugar de juicio hasta el Gólgota, solamente se menciona a un personaje, a Simón. Y no solo se dice su nombre, sino de dónde era, Simón de Cirene. Para aquel entonces había muchos judíos que habían sido dispersados y probablemente porque era la fiesta de las Pascuas, este judío seguramente venía de allí, de Cirene, de una ciudad del norte de África, y que venía justamente para celebrar las Pascuas. Pero es muy probable que en su tradición de todos los años comenzó a ver y comenzó a darse cuenta de que algo diferente estaba pasando en la ciudad de Jerusalén. Algo extraño, como nunca antes. Habrá escuchado la multitud, ruidos y gritos y llantos de muchas personas, algunos diciendo mátenlo, crucifíquenlo, insultando, otros llorando y lamentándose. Es un cuadro que seguramente nos permite a nosotros entrar en escena con nuestra imaginación y poder ver que la situación era bastante difícil. No era cotidiano, no era común. Era normal condenar a reos y a malhechores y llevarlos a la crucifixión. Era una práctica romana de una muerte muy sangrienta y muy dolorosa y por sobre todas las cosas muy vergonzosa, morir en la cruz. Pero esto era permanentemente, así que no era algo que no se conocía, pero esta vez algo fue diferente. Esta vez algo era totalmente diferente. Allí es donde llega este señor llamado Simón, Simón de Cirene. Y probablemente entre la multitud se vio con esa escena. ¿Por qué será que estaban tan ensañados con este hombre? ¿Por qué lo habían golpeado tanto? ¿Por qué estaba tan ensangrentado que ni siquiera podía cargar su madero? Es allí donde entra en escena y donde vemos nosotros que Simón es obligado
Y aunque no lo dice, pero la guardia pretoriana estaba llevando justamente a Jesús para ser crucificado en Gólgota, es casi seguro que fueron los soldados romanos que atraparon a Simón de Cirene en plena escena y le obligaron, como dice Marcos capítulo 15, fue obligado a llevar la cruz de Cristo. Por eso el título del sermón es: esta no es mi cruz. No es mi cruz. Él podría haber pensado, pero yo vengo del campo, vengo de viaje, estoy llegando ahora a la mañana a Jerusalén para cumplir el ritual de las Pascuas y ahora tengo que llevar esta cruz de un delincuente, de un malhechor que va a morir. Esa situación marca una enseñanza muy importante para todos nosotros. Y es para ayudarnos a reflexionar, es para ayudarnos a ver. Por eso es que anoté algunos principios muy importantes que podemos ver de este relato. Lo que observamos es que hay dos puntos de vista: el punto de vista humano y el punto de vista divino. Lo que Dios ve que estaba aconteciendo allí y lo que el hombre ve lo que estaba aconteciendo allí. Probablemente nosotros, nuestra primera lectura, nuestra primera impresión cuando vemos esta historia o este encuentro de Simón de Cirene, podríamos decir en nuestro propio pensamiento: qué garrón que se comió este hombre, o qué situación injusta, o pobre, acaba de llegar y no hace otra cosa más que ser llevado a cargar una cruz. Y probablemente esto nos deje a nosotros pensando desde el punto de vista humano, pero hay un punto de vista divino, donde se ve providencia, donde se ve gracia, donde se ve misericordia, donde se ve un plan perfecto, un decreto de Dios. Y así estamos conociendo cada vez más a nuestro Dios, que Él es un Dios de planes perfectos. No tenemos un Dios improvisado. No tenemos un Dios que utiliza plan B o C porque algo le salió mal. La Escritura nos muestra que Dios es soberano y que todo lo que quiso hacer ha hecho. Y también nos revela el Salmo 139 de que en su libro estaban escritas todas las cosas que luego iban a ser formadas, sin faltar una de ellas. Ese es nuestro Dios, que nos va a alentar a nosotros a saber que todo lo que existe está bajo perfecto control y también forma parte de su plan providencial para cada situación que nos toca vivir a nosotros, al igual que le tocó a Simón de Cirene. Así que si nosotros podemos ver este encuentro de Simón, podemos ver desde dos perspectivas: desde un punto de vista humano y desde el punto de vista divino. Así que si tenemos que hacer una observación desde el punto de vista humano, Simón fue capturado y obligado por los romanos a cargar la cruz de Jesús. Pero desde el punto de vista divino, Simón fue capturado para recibir la libertad que Dios tenía preparado en este encuentro para Simón. Desde el punto de vista humano, Simón fue llamado para ayudar a Jesús. Pero desde el punto de vista divino, es Simón llamado para ser ayudado por Jesús. Nadie sabe qué habrá pasado en él. Solamente nos menciona su nombre. Pero cuando alguien tiene la necesidad de ir a cumplir con una fiesta religiosa o con algunos votos que se hacían, y si él iba por las Pascuas, era que ese tipo de fiesta estaba muy relacionado con la esperanza del Mesías, del que iba a redimir al pueblo. Por lo tanto, ¿cuántas veces pueden haber en la vida como Simón personas atormentadas por sus problemas, con angustias, con necesidades, tal vez con problemas aún de sus propios pecados que ya no los soportaba más? Y Simón fue llamado desde el punto de vista humano para ayudar a Jesús, pero desde el punto de vista divino era Jesús quien estaba ayudando a Simón. Y vamos a entender por qué. También vemos nosotros que desde el punto de vista humano Simón fue obligado a cargar la cruz de Jesús. Pero desde el punto de vista divino, Jesús cargó con mucho gusto los pecados de Simón sobre él, porque para eso había venido, para morir por los pecados de su pueblo. Desde el punto de vista humano, Simón cargaba la cruz que condenaba a Jesús la muerte.
Pero desde el punto de vista divino, Simón cargaba la cruz donde él recibiría el perdón de sus pecados. ¿Ven el contraste? La gente miraba a Jesús pagando una condena, llevando la cruz para morir, pero Simón estaba cargando la cruz que iba a recibir el perdón de sus pecados. Desde el punto de vista humano, Simón se encontró por casualidad, accidentalmente. Él venía del campo sin saber nada, sin conocer nada, y de pronto se vio cargando la cruz, cargando justamente la cruz de un reo, de alguien que tenía que morir, y él no sabía nada, él no conocía nada. Por eso, mis hermanos, es que desde el punto de vista humano, para todos, incluso para Simón, fue un acto casual, un accidente lo que pasó, una situación que no debería haber pasado, pero sin embargo pasó. Pero ¿saben, mis hermanos? Simón, desde el punto de vista divino, estaba acudiendo a un plan, a una cita antes de la fundación del mundo. ¡Qué glorioso! Porque es exactamente así como nosotros llegamos a conocer la fe. Así es como nosotros llegamos a tener nuestra libertad. Ninguno de nosotros imaginamos qué es lo que iba a pasar el día que nos encontramos con el Evangelio de la cruz de Jesucristo, el Evangelio de las buenas noticias. ¿Cómo cambió nuestras vidas? Simón de Cirene era alguien que se encontró con la cruz que cambia. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque la cruz cambió el rumbo de Simón. Él venía desde Cirene, venía del campo, entró a Jerusalén y su destino era ir a oficiar una fiesta de las Pascuas, pero sin embargo terminó presenciando el sacrificio del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La cruz de Jesús le cambió lo que él creía de Jesús. Él llegó y no sabía quién era él. Se encontró con una multitud, se encontró con una cantidad de gente que estaba allí, insultando, escupiendo, tal vez algunos hasta lanzando piedras, mientras había otro grupo que lloraba y se lamentaba, mujeres que se lamentaban. Habrán habido alguien que se desmayó por la tensión, y otros probablemente estaban discutiendo a los puños por esa situación, porque era algo que no era normal. Y Simón seguramente llegó diciendo: ¿por qué tengo que cargar la cruz de este reo, de este delincuente, de este hombre que va junto con otros dos más? Fíjense ustedes que allí vemos que la cruz también le cambió lo que él creía de Jesús. Porque una cosa él creía cuando iba trayecto al Gólgota: este es su malhechor. Pero ya que había llegado hasta allí, aunque la palabra no lo dice, pero con los resultados que se pueden ver después, seguramente Simón fue un testigo presencial al pie de la cruz de todo lo que vio y oyó de Jesús. Y seguramente él también fue transformado y convertido allí, a los pies de la cruz. Así somos muchos, o así éramos muchos, o así están muchas personas. Todavía no entienden lo que hay en Jesús. Todavía no conocen a Jesús. Todavía no conocen el mensaje de la cruz y tienen sus preconceptos y tienen sus ideas ya formadas o concebidas. O simplemente se cree que esto se trata de una religión rebelde que se levantó en protesta contra la iglesia oficial, y allí somos nosotros los descartados. Pero nosotros portamos su mensaje. Ese mensaje que nos transformó la vida a nosotros, ese mensaje que nos cambió la vida a todos nosotros, es el mensaje de la cruz que los predicadores no tendrían que haber dejado nunca de mencionar. La cruz de Cristo habla del arrepentimiento y habla del perdón, habla de la justicia de Dios matando a su propio Hijo en sustitución de nosotros. Por eso, mis amados hermanos,
es que Simón se encontró con la cruz que cambió el rumbo de su vida, cambió el concepto que él tenía de Jesús, pero también vemos nosotros que cambió la vergüenza que era cargar la cruz de un reo. La muerte de la cruz era lo más vergonzoso y más criminal que podría haber. Así que nadie quisiera ni siquiera arrimarse, asomarse a este tipo de espectáculo, que era una señal de vergüenza. Pero la cruz de Cristo cambió esa vergüenza por el orgullo, después de haber entendido de quién era la cruz, de haber sido Él escogido para llevar la cruz de Jesús. Mis hermanos, es muy importante ver cómo la cruz de Cristo cambia la vida de una persona. Y aquí encontramos nosotros que también hubo un cambio familiar para Simón de Cirene. La cruz donde está el mensaje, allí donde el Dios Padre planificó con el Cristo el Hijo y con el Espíritu Santo salvar al pecador de esta manera, allí en la cruz del Calvario hay un mensaje de redención, un mensaje que aún el pueblo venía hace 1500 años haciendo un ritual religioso todos los años, matando a un cordero para Pascua, para que su sangre sea la que pueda redimir sus pecados, y duraba solamente por un año, una expresión simbólica de lo que ellos esperaban. Pero ese día todo cambió, todo era diferente. Aquel que iba allí era el Cordero de Dios. Aquel era el que quitaba el pecado. Aquel era el que volvía a reconciliarnos con el Padre por su sacrificio. Aquel era el que cambiaría la vida del pecador a un justificado, perdonado y adoptado como hijo de Dios. Por eso es que Simón también experimentó un cambio, no solo en él, sino también a su familia. Es curioso ver que los evangelios sinópticos, Lucas, Mateo, Marcos y Lucas, resaltan lo mismo, pero Marcos, en el capítulo 15, versículo 41, agrega un detalle. No solo dice el nombre, que se llamaba Simón, no solo dice que era de Cirene, una región del norte de África, sino que Marcos agrega otro detalle más importante para entender que Dios no hace cosas por casualidad, que es un Dios que tiene todo bajo perfecto control. Dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, y agrega, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz de Jesús. Todos sabemos que Marcos escribió su evangelio bajo la óptica y la observación detallada del apóstol Pedro. Es él el que dio a conocer los detalles que Marcos escribió. E incluso podemos ver, mientras tanto se estaba escribiendo el evangelio de Marcos, también estaba muy cercano el tiempo en que se estaba escribiendo justamente la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y qué extraordinario es ver justamente que el apóstol Pablo, en su carta a los romanos, en el capítulo 16, en el versículo 13, en las salutaciones, dice, saludad a Rufo, escogido del Señor, y a su madre y mía. Era tal el acercamiento, era tal la comunión fraternal que había entre el apóstol Pablo y Rufo, que incluso la madre de Rufo, esposa de Simón, Pablo decía, es también como mi madre. Y Rufo era un escogido de Dios. Así que, mis hermanos, no hay dudas que el propósito de la cruz también es impactar con el evangelio a tu familia. Porque tú eres un escogido, tú eres el que tienes un encuentro con la cruz, tú eres el que tienes el mensaje del Señor, pero no hay dudas que la gracia que reposa en tu conversión afectará también
¿A quién sabe cuántos en tu familia? ¿A tus hijos? ¿A tus nietos? Lo que podemos ver y saber nosotros es que lo que Dios hace, lo hace no improvisadamente, sino planificadamente desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que la cruz no solo cambió el rumbo de Simón, no solo cambió la manera de pensar de Simón, no solo cambió sus emociones de vergüenza a sentirse orgulloso de haber él sido el que cargó la cruz de Jesús, sino que cambió también el estado de su familia y de la conversión que llegó a su hogar. Jesús, la cruz de Jesús, buscó a Simón. No fue Simón el que buscó la cruz. La cruz de Jesús, donde se revela el Evangelio de Jesucristo, donde se revelan las buenas nuevas del Padre, es quien buscó a Simón. No fue Simón. Simón no venía pensando él entrar a Jerusalén y pedir permiso y decir, déjeme que yo lo voy a ayudar. Él no fue movido a compasión y misericordia para ayudar a Jesús. Él fue obligado a llevar la cruz. Y mientras él tomó la cruz de Jesús, algo comenzó a pasar. Él empezó a observar, él empezó a escuchar, y estando allí, seguramente a los pies de la cruz en Gólgota, cambió la vida, porque él pudo conocer al Salvador. No podemos nosotros más que maravillarnos en lo que el Señor revela en su palabra. Pero también vemos nosotros que esta cruz que Simón habría dicho, esta cruz no es mía. Yo no hice nada. No tengo por qué llevarla. Pero seguramente después dijo, me favoreció haber llevado esta cruz. Me favoreció a mí poder haber estado en ese lugar. Dios es un Dios perfecto y jamás llega tarde. Cada uno tiene el momento exacto en el cual se encontrará con Jesucristo, para que al igual que Simón, te pase a ti y me pase a mí. Nunca rechaces la cruz de Cristo. Nunca reniegues de cargar la cruz de Cristo. No lo hagas, pues allí tendrás todas las bendiciones de la gracia del Señor, porque el Padre allí fue satisfecho, porque se pagó la demanda de la justicia que nosotros habíamos infringido por ser pecadores. Allí es donde el Padre puso a su propio Hijo como propiciación por nuestros pecados. Era lo único que aplacaba la ira justa y santa de Dios en contra del pecador. Y en la cruz, el Padre fue satisfecho. En la cruz hubo una reconciliación que se había roto por el pecado desde Adán. En la cruz hay perdón de los pecados. Cuando usted está en pecado, debe confesar sus pecados, recordando el sacrificio de Cristo en la cruz, porque solamente allí hallamos el perdón. Solamente allí hallamos el perdón de nuestros pecados. Y no es por un año, no es forma temporal. Hebreos dice que fue una sola vez y para siempre que hemos sido redimidos por su sangre. Ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados por Jesús en la cruz del Calvario, porque su sangre bastó, porque Él pagó en forma vicaria, representándonos a su pueblo delante del Padre, sustituta, porque Él tomó nuestro lugar, el que merecíamos en la cruz del Calvario, y penalmente la paga del pecado que era para nosotros fue sobre Él. Por eso, mis amados hermanos, fíjense ustedes que este cuadro nos muestra que quien tendría que haber muerto en esa tercera cruz no era Jesús, sino que era Barrabás. Pero Pedro dice en Hechos de los Apóstoles, Pilato, Herodes y todo el pueblo
hicieron todo cuanto tu mano y decreto habían establecido que así sea. Si las voces prevalecieron diciendo, larga a Barrabás, libera a Barrabás y a Jesús crucifíquele, no fue porque gritaron más fuerte, sino porque fue un plan perfecto de Dios. Porque aquel delincuente, con todos sus pecados, dejó su cruz intacta para que la tomase Jesús y la cargase hasta el Gólgota. Aquí vemos también nosotros que Jesús es 100% Dios, pero también Él es 100% hombre, nuestro Señor y Salvador. Aquel momento, sus fuerzas de hombre, después de haber estado toda la noche, recuerde que venía de la última cena con sus discípulos y luego fue a orar en Getsemaní y luego comenzó allí su agonía en su oración. Poco tiempo fue traicionado y entregado por Judas, donde llevaron a Jesús delante de Anás y Caifás, donde después fue golpeado, insultado, maltratado. Estaba sin dormir toda la noche, estaba cansado. Lo llevaron delante de Pilato y encima lo golpearon con látigos, casi dejándolo moribundo. Jesús no tenía fuerzas físicas para llevar el madero hasta la cumbre del Gólgota. Por eso es que es un acto de providencia. Simón fue un acto de providencia del Padre. Y Jesús caminó adelante mientras Simón iba cargando la cruz por detrás. También hay enseñanza allí. Cuando Jesús dijo claramente, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Este es nuestro peregrinar. Hermanos, nosotros no vamos a la condenación, vamos a la gloria, porque Cristo ya venció la cruz del Calvario. Él ya triunfó y nosotros tenemos que triunfar en Él. Por eso, mis hermanos, Jesús recibió las fuerzas del Padre por obediencia, para llevar y tomar esa copa amarga de la ira de Dios. Y aunque Jesús ya no daba más, y aunque Jesús experimentó en la cruz del Calvario el abandono del Padre por causa de nuestros pecados, Jesús no renegó, sino que Él glorificó al Padre y entregó su Espíritu muriendo en la cruz por nosotros. Se entregó como el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para concluir en nuestra reflexión, probablemente la cruz de un condenado, de un malhechor común y corriente, no tenga ningún atractivo, sino más bien desprecio, algo que no es un espectáculo para ver. Pero esta cruz, ¿qué tiene esta cruz? ¿Qué tenía esta cruz que atrajo a todos? Los que querían que muera y los que lloraban para que no muera, los que estaban allí, toda la cúpula del Sanedrín, los soldados, el centurión, con la atención de Pilato, con la atención de Herodes, con todo lo que estaban. ¿Por qué? ¿Qué tenía esta cruz? El Evangelio de Juan, capítulo 12, 32 y 33, Jesús dice, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Decía esto dando a entender qué muerte iba a morir. Jesús iba a ser levantado. Esa cruz no era común. Esa cruz no era como la de cualquiera. Por eso es que el propósito de ser levantado en esa cruz es para que todos pudieran mirar la obra redentora de amor perfecto, de plan perfecto, de soberanía de Dios eterna, del Dios Padre para salvar a los pecadores. Por eso 700 años atrás el profeta Isaías había anunciado diciendo en el capítulo 45, 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más.
Solo mirar, solo observar esa cruz, solo mirar lo que el Señor hizo allí por nosotros. Dios quiere decirte esto, que todo el mundo busque mi cruz, donde allí está el Evangelio del Padre. Que todo el mundo busque la cruz de Jesús para salvar sus almas, porque Él es Dios. Él no está crucificado, no es un yeso más crucificado como una imagen. Él venció la muerte, resucitó y está a la diestra de Dios, y pronto volverá a buscar a todos aquellos que creyeron en Él. Querido hermano, querida hermana, usted amigo que me está escuchando, no deje pasar un tiempo más. No se olvide de aquella cruz. Simón de Cirene solamente tiene dedicado un versículo donde se menciona una sola vez su nombre. Pero saben, hermanos, es suficiente. Mientras tu nombre y mi nombre estén escritos en el libro de la vida, qué gozo va a ser encontrarnos con nuestro Salvador, encontrarnos incluso con Simón, encontrarnos con todos los que por la fe fueron arrepentidos y llevados a obtener la vida eterna. Querido hermano y hermana, este es un día también para dar gracias al Señor. Así que no te quejes de la cruz que tienes que llevar. Aprende de lo que has escuchado hoy. Da gracias al Señor, porque tú también fuiste escogido para salvación. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra en esta tarde. Queremos darte gracias porque podemos deleitarnos en meditar en ella. Y porque podemos aprender tantas cosas, Señor, que tú nos enseñas. Te ruego, Señor, de que tu bendición esté ahora aplicándose en la vida de todos aquellos que por alguna circunstancia están invocando su nombre. Señor, hay dolor, hay angustia, hay muchas veces ansiedades o miedos, pánicos o temores. Claro, sí estamos en este mundo lleno de oscuridad, pero la luz ha nacido en ti, Señor. Tú eres el Dios que nos favorece. Y por eso, Señor, es que te ruego que cambies la vida de aquellos que, como Simón, no entienden qué está pasando, pero solamente carguen la cruz, la de Cristo, donde allí está el plan de redención del Señor, donde encontrarás salvación y perdón para siempre, donde cambiará tu vida totalmente y verás que tú no eres el que ayudas, sino que fuiste llamado para ser ayudado por Dios. Te amamos, Jesús, te damos gracias y bendecimos a todos los hermanos que escucharon el sermón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.